Sí, sí, muy bien. Adelante con la presentación, doctor Mario. Gracias. Pues primero que nada quiero agradecer al doctor Tordoya, al doctor Sedano, que fueron mis contactos iniciales en esta modalidad de llevar la ecografía musculoesquelética pues a toda Latinoamérica, y a mis predecesores, el doctor Giraldo, el doctor Bernard, que aunque no conozco personalmente, he disfrutado mucho de sus enseñanzas. A mí me toca la última parte, sé que deben de estar ya un poco fatigados, lo voy a hacer lo más ágil posible y básicamente les voy a tratar de señalar cuáles son las ventajas de la ecoguía en los procedimientos de intervencionismo en el área que yo desarrollo, al igual que el doctor Sedano, que es la reumatología, muchas artropatías inflamatorias. Y bueno, pues nada mejor que ver casos, que es en lo que más se va a basar esta pequeña probadita de lo que va a ser el diplomado. Entonces, fíjense ustedes cómo esta foto la elegí, es una foto reciente. Se conjuntan varias cosas en esta foto. Miren, de una paciente con artritis reumatoide, un medicamento, que en este caso es metilprednisolona, una aguja que está aproximadamente a 2 metros de la huella del transductor, un transductor que está cubierto con una sonda. Yo estoy enguantado y a la vez aquí está en la pantalla lo que estamos viendo en esta imagen. ¿Cuál es la lección de esto? Hace 25 años era prácticamente imposible ver esto en el consultorio de cualquier médico, por lo menos en México, estoy seguro que en América Latina. Y hoy día, gracias al avance de la tecnología, esto se ve mucho más frecuentemente y básicamente de eso se trata de lo que vamos a hablar. Esa foto deriva de este video en donde pueden ver claramente cómo entra aquí la aguja, atravesamos el tendón extensor que está aquí en la muñeca. En la muñeca hay dos compartimientos, el radiocarpiano y el intercarpiano, y depositamos, en este caso, metilprednisolona, que ven aquí en blanco. Y lo interesante es que lo primero que hago es hacerlo en el compartimiento radiocarpiano, que está más alejado de mí. Cuando relleno este radiocarpiano, retiro la aguja un poco. Aquí ven el aguja hacia la parte más externa. Y una vez que deposité el medicamento aquí, pues termino rellenando, por decirlo de alguna manera, siguiente parte, en esta parte. Se distiende, estas manchas blancas con negro nos dicen que el medicamento está en su lugar y finalmente me retiro. Todo esto que ocurre en menos de un minuto llevó años de entrenamiento, años de preparación para poder hacer esto, y es en lo que seguramente ustedes van a aprender muchísimo a lo largo de este diplomado. Esta es una revisión reciente. Ahí está, seguramente se va a grabar la charla, pero si quieren tomar un pantallazo para que vean la referencia, es una referencia de 2024, donde se hace una revisión bastante buena de los procedimientos de intervencionismo musculoesquelético. Ok, esta es la vieja escuela, la que muchos de nosotros aprendimos, que fue preparar una jeringa, tocar o palpar el sitio de dolor. Por ejemplo, uno palpaba el hombro y decía, aquí es donde le duele, sí, aquí me duele, bueno, pues ahí va la aguja. ¿Qué pasaba después de que se atravesaba la piel? Nadie lo sabe. Lo seguro es que los profesores decían, bueno, mete un poco la aguja, sácala, luego mira al norte, al sur. De hecho, a esto le llamaban rosa de los vientos. Y pues pregúntele a cualquier paciente en lo que hagan esto, el dolor que esto le produce y le confiere. Por eso, como bien decía el doctor Giraldo, el entrenamiento es básico para poder hacer este tipo de infiltraciones. Este es un entrenamiento en la Universidad Autónoma de Barcelona con la doctora Esperanza Naredo, médicos reumatólogos, hay también de otras especialidades y de todo el continente. Y precisamente en los cadáveres es donde aprendemos
algunos de estos procedimientos guiados. También hay unos Phantoms que les mostraré al final. Y para que tengan una idea de lo que está pasando con el intervencionismo en el ámbito de la reumatología y de la radiología, observen ustedes esta encuesta del Colegio Italiano de Radiología. Le preguntan a los médicos si fueron entrenados durante su residencia en el área de ecografía músculo-esquelética. Entonces, observen los números, cómo usted calificaría su conocimiento general en músculo esquelético y los rangos dicen que pobre hasta en el 57%. ¿Quién ha jugado un papel crucial en su entrenamiento? Y pues los consultantes más viejos son los que han catapultado a muchos de nosotros, así como Oscar recuerda a sus profesores, yo también recuerdo a los míos. Algunos de ellos me apoyaron para mi entrenamiento allá por inicios de este siglo. ¿Cuántas horas dedica? Menos de 20 horas, la mayor parte. Algunos no han tenido ni siquiera durante la residencia un tiempo dedicado a músculo esquelético, hasta 36%. Entonces el panorama es un tanto sombrío, sobre todo en estos dos rangos, periodos de entrenamiento y conocimiento general de músculo esquelético. Ahí están las gráficas de pastel, en donde tristemente la enseñanza en torno a músculo esquelético nos está fallando. Para eso es muy importante que hagamos este tipo de diplomados, este tipo de actividades que además tienen, si bien una parte online, también tienen una parte presencial que es sumamente valiosa. Yo soy partidario de la enseñanza tutorial. Este es un artículo también relativamente reciente sobre la efectividad de los corticoides, esto en una universidad. Y miren en dónde estamos inyectando corticoides en nuestra práctica clínica diaria. Rodillas se lleva el número 1, columna lumbar número 2, la coxa el número 3, la risartrosis el número 4, ahí después ya vienen otros porcentajes, pero por enfermedad también la artritis reumatoide ocupa hasta el 42% y las patologías mecánicas o de sobreuso no son tan despreciables los porcentajes, neuropatías por atrapamiento hasta 16%. Entonces, las indicaciones en el caso de este estudio las dividían entre las que eran guiadas por ecografía y las que eran guiadas por referencias anatómicas, que eran la mayoría. La realidad, aunque concuerdo con Oscar sobre la difusión de esto, la realidad es que, por lo menos en México, solamente un 20% de los reumatólogos están familiarizados con ecografía musculoesquelética. Estamos haciendo una encuesta también para actualizar esta cifra. Ahí están los tipos de esteroide utilizado: dexametasona, betametasona, metilprednisolona, triamcinolona. La pregunta casi siempre, y lo veremos en el diplomado, es ¿cuál es mejor? Y en ocasiones en México, tal vez en broma decimos que de medicina basada en la evidencia, nos tenemos que pasar a la medicina basada en existencia, porque aquí hay oleadas de escasez de medicamentos y de repente tenemos mucha metilprednisolona, de repente mucha dexa, casi nunca tenemos triamcinolona, pero eso no menoscaba el qué tipo de esteroide puede ser mejor para cierto tipo de patología, que también lo veremos a lo largo del diplomado. En el caso de nuestros colegas de Colombia, ¿para qué utilizan los estudios ecográficos? Ahí aparecen algunas de las indicaciones. Para infiltraciones guiadas, 10% de frecuencia relativa, infiltraciones de tejidos blandos, 8%, o para, si no se hace en tiempo real, marcar el lugar a un 2%. Aún así, esto para una práctica de un reumatólogo es un porcentaje bajo. Necesitamos implementar herramientas para que los médicos reumatólogos puedan tener
muchísima más práctica porque la reumatología basada en una infiltración ecoguiada, que a la vez está basada en la evidencia científica, es mucho más efectiva. Esta es la experiencia de un traumatólogo que no tenía ecografía, pero que se dedicó a decir a cuántos pacientes infiltró durante su periodo de asistencia. Y no, el resumen es que la extremidad superior, esto fue en el 70% de las infiltraciones, la inferior en el 30%. Estas cifras, o por lo menos el porcentaje, se sigue manteniendo. Y el número 1 es la bursitis crónica subdeltoideas, la capsulitis del hombro, y después viene la rodilla. Tengan en cuenta que esta es la práctica de un traumatólogo. Yo sé que los reumatólogos vemos mucha artritis reumatoide, hay mucho intervencionismo en mano. En New England aparecieron estas imágenes en donde se menciona claramente que la ecografía al traumatólogo y al reumatólogo le permiten hacer aspiraciones guiadas. Miren, con equipos de alta tecnología se puede ver la aguja con este fenómeno de reverberancia y el bisel. Siempre traten de tener una visualización directa de la aguja. Aquí se puede ver cómo se infiltra o se instila un medicamento por encima de un tendón, y cuando no la puedan ver dentro del plano o in plane, también se puede hacer este procedimiento que es fuera del plano. En este artículo de New England viene claramente esquematizado. Esto es lo que vas a ver o lo que pasaría adentro del cuerpo, una sección transversal de la aguja que estamos infiltrando. Ahí están algunas de las complicaciones. No todo es miel sobre hojuelas. En el ámbito de la ecografía que guía procedimientos, puede haber una especie de recaída o de activación del dolor. Hay una artropatía por esteroides. En la infección, aunque es muy bajo el porcentaje, puede ocurrir. Se tiene que hacer en todos los pacientes la firma de un consentimiento informado, y esto es lo de cajón. 10 a 20% hacen una reacción vasovagal, y esto en ocasiones ni siquiera depende del medicamento, muchas veces depende de la presión que se ejerce sobre la aguja, la resistencia que ofrece el cuerpo, y siempre tengan mucho cuidado ante una posible reacción vasovagal. Pueden terminar en un bloqueo, en una lipotimia, pero la cosa puede ponerse un poquito más complicada. Así es que no se olviden de su consentimiento informado y de las medidas para combatir estas reacciones que a ninguno de nosotros nos gusta. Básicamente esto habla de las combinaciones de anestésicos. Sé que muchos de ustedes utilizan ropivacaína. Yo en lo personal en México utilizo lidocaína, en ocasiones ropivacaína, y en lugar de triamcinolona utilizo metilprednisolona. La metilprednisolona y la triamcinolona en ese sentido son muy parecidos desde el punto de vista farmacológico, así es que no, un resultado con uno o con otro suelen ser muy similares. Y estos son los mililitros de volumen total inyectado. Fíjense cómo en una rodilla puede ser hasta de 9 mililitros, en un hombro de 5 mililitros, en un dedo, en la muñeca, 2.5 o hasta 1. Y estas cantidades han variado a lo largo de los últimos años, porque ustedes habrán escuchado la palabra hidrodilatación o hidrodisección. Bueno, esa hidrodilatación o hidrodisección depende de cantidades mucho más amplias, sobre todo de solución salina, combinándola con cierto tipo de anestésicos, ya con esteroides o incluso sin la adición de estos. Escoger una aguja es muy importante, conocer los calibres. Por ejemplo, para el líquido sinovial de una rodilla, la aguja rosa es la de elección, porque rara vez es tanta la densidad que no permita la salida, pero para un dedo en gatillo, una aguja rosa, una aguja café podrían ser suficientes, siempre recordando que se tiene que enroscar la aguja, porque la presión en una zona tan pequeña puede hacer que, si la aguja y la jeringa es de presión, pueda botar. Ahí están algunos calibres, y la longitud es muy importante porque en un abordaje posterior del hombro podemos necesitar hasta 4 o 5 centímetros para llegar a la articulación.
En un abordaje anterior, tal vez 2, 1,5 cm podrían ser suficientes, y esta es la aguja que entra a presión. No se la recomiendo para lugares pequeños, sí la que ya viene empotrada o sí la que tiene el sistema de enrosque. Observen ustedes este video, pueden ver a la paciente cómo hace abducción, y en esta abducción podemos ver cómo está aquí la bursa subacromiosubdeltoidea, que presenta un pinzamiento clínico. Esta paciente tiene el diagnóstico de artritis reumatoide y había tenido un dolor muy persistente en su hombrito, a lo que, independientemente de modificar las dosis de sus tratamientos, le propusimos inicialmente una aspiración guiada por ecografía, la cual pudimos hacer, y esto es parte de lo que vamos a ver en el diplomado. Esta es una aguja de Trucut, aquí está la aguja, disparo, todo esto era más que líquido, proliferación sinovial, fenómeno de reverberancia, y esto cuando lo sacamos obtenemos el tejido que finalmente se va a ir al laboratorio de patología. Observen cómo esta bursa subacromio subdeltoidea no era líquido, por lo tanto no podíamos aspirar, mandar al laboratorio. Cuando hay tejido en un paciente con patología inflamatoria y sigue con dolor, es obligado descartar infección. Bueno, pues el laboratorio nos dijo que se trataba de una inflamación crónica inespecífica, se descartó un tejido infeccioso, se corroboró que hubiera tejido de la bursa, aquí está el tejido inflamatorio, así que con más confianza pudimos administrar esteroides en una siguiente sesión. La doctora Alejandra Enríquez, una experta también en ecografía musculoesquelética, trabaja conmigo, ajustamos el tratamiento y miren ustedes la bursa después de haber descartado infección. Este es otro caso muy interesante en donde una paciente acudió con una bursitis muy importante desde el punto de vista clínico, pero no sé si les llama la atención la radiografía con una destrucción bastante importante de la cabeza del húmero. Hicimos una aspiración guiada por ecografía, mandamos a revisar el líquido, y aunque no viene aquí reportado, nos reportaron cristales, tinción de rojo de alizarina positivo, que son los cristales que se observan en el depósito de hidroxiapatita. Este es un caso de Milwaukee shoulder u hombro de Milwaukee, una patología que todos hemos leído, pero pocos hemos visto. Este es otro caso de un paciente con artritis reumatoide que ameritaba una infiltración. Esta es la dirección, ya habíamos acabado aquí el procedimiento, esta es la dirección de la aguja que se ve aquí. Insisto, la muñeca es muy interesante porque tiene dos compartimientos. Radiocarpiano, esta es la parte proximal, me salgo un poquito, y este es intercarpiano. En ocasiones están separados por un septo. Fíjense cómo primero puncioné para establecer una comunicación entre los dos y no hacer dos piquetes. Y cuando hago esto y me retiro, disparo, y miren qué pasa aquí. Inmediatamente el medicamento pasa del otro lado. Ahí está, la diapositiva se movió un poquito de la paciente con bursitis subaracnoidea. Estos son los cristales de hidroxiapatita. Aquí tenemos a una paciente con una tumoración aquí en esta parte déjenme le quito el sonido, una tumoración en el hombro, y observen ustedes cómo es posible hacer una punción guiada y obtener este líquido. Déjenme ver. Ok, aquí está. Podemos obtener este líquido y está la imagen con ecografía y la imagen en donde podemos ver la aspiración de esta tumoración. Es un ganglión, es un quiste ganglión que son frecuentes en la periferia o justo en la articulación acromioclavicular. Es un quiste acromioclavicular, un quiste ganglión que tiene esta calidad de líquido sumamente viscoso y que en ocasiones acompaña a una ruptura del tendón supraespinoso, aunque esto no necesariamente se han descrito quistes ganglionares
con supraespinosos íntegros. Entonces, si bien podríamos encontrar integridad del manguito rotador, en el caso de la presencia de un quiste acromioclavicular, también podríamos ver el caso de que esto no fuera. Algunas maniobras que hacemos en tendones rotos, en donde podemos ubicar el líquido y establecer para dónde irá nuestra infiltración. Esta es una infiltración guiada de la superficie del tendón supraespinoso, donde está la bursa, que es un espacio virtual, pero nosotros lo hacemos real al poner nuestro medicamento. Siempre tener la guía resultará mucho más efectivo para no dejar nuestro medicamento a nivel del deltoides, porque en todo caso sería como si lo inyectáramos en una ampolleta intramuscular. Los pacientes con tendinitis calcificante, aquí se ve en este caso la paciente con su tendinitis calcificante, le propusimos este procedimiento que se llama barbotaje o barbotage y consiste en ubicar la calcificación, hacer una mezcla de gilocaína con solución salina y prácticamente martillar o taladrar o picar, desintegrar o fragmentar ese pedacito de calcio. No es necesario aspirarlo todo, pero el alivio es importantísimo. Los pacientes casi van de una escala análoga visual de 10 a 1 o a 0. Miren el calcio, ahí está el calcio que recogemos o recabamos de un procedimiento de barbotaje. Ahí hay otro barbotaje también de otra paciente. Este es un poquito más reciente. La aguja es rosa. Observen cómo hacemos la infiltración. Hacemos un poco de movimiento sobre la calcificación. Ejercemos un poquito de presión y después otra vez volvemos a hacer este movimiento en donde tratamos de fragmentar nuestra calcificación. El procedimiento de barbotaje. Procedimientos en el hombro posterior, la aplicación de ácido hialurónico. En el caso de este paciente, este es el abordaje posterior. Tratamos de ver el labrum posterior y de hecho se distiende. Aquí podemos hacer hidrodilataciones o hidrodisecciones en el caso de capsulitis adhesiva. Aquí pusimos algo de esteroide, un paciente con artrosis glenohumeral. Otras imágenes en donde podemos ver cómo una administración de medicamento en la bursa, de repente infiltramos gentes o personas y nos dicen, bueno, ¿y qué pasó? Uno te puede decir, le fue bien al paciente. En este caso yo infiltré a esta paciente y la imagen de control o en la imagen de control ya no se ve la bursa. Esto se ve un poquito opaco porque es un GIF, pero es el mismo paciente revisado semanas después. También los tejidos blandos, como los tendones o ligamentos, son susceptibles de infiltrarse. Esta es una epicondilitis medial o codo del golfista. Este es el sitio donde se aplica, en este caso, metilprednisolona. Miren la actividad Doppler, que indica que hay una inflamación severa, muy aguda, porque normalmente los tendones son avasculares, y con la guía sonográfica observen cómo entramos y no hay que perforar el tendón. Esto es muy importante, sobre todo cuando usamos esteroide, pero hay una modalidad que se llama proloterapia en la que sí se puede poner intratendinoso. Una paciente con artritis reumatoide, un derrame posterior, los pacientes con abundante panículo adiposo es mandatorio utilizar la sonda. Miren cómo me alejo de la huella del ultrasonido previa asepsia y antisepsia. Aquí hay isodine, pero esta es la manera en que podemos obtener líquido, mandarlo a analizar, porque es un espacio, esto es muy pequeñito, donde se encuentra el líquido. Entonces, tenemos que entrar necesariamente con ecografía musculoesquelética. La risartrosis, ya voy en la recta final. Observen la aguja, cómo atravieso el músculo. Esta es la zona de risartrosis con líquido, con osteofitos, y aquí le aplico o se le puede aplicar al paciente esteroide o ácido hialurónico. En este caso fue ácido hialurónico en un caso de risartrosis.
Es muy frecuente ver a este tipo de pacientes. Tenosinovitis fuera de plano. ¿Qué quiere decir fuera de plano? Que lo único que voy a ver, estos son los tendones del compartimiento 1, voy a ver la punta de la aguja, fíjense bien en esta zona, voy a hacerlo de nuevo, un puntito blanco, ahí está, y disparo. Al disparar, todo el medicamento baña prácticamente a los dos tendones y esto me habla de la efectividad de mi procedimiento. Un dedo en gatillo, fuera del plano, otra vez, puntito blanco, reverberancia, disparo y a lo largo de toda la superficie del tendón se va separando por el depósito del esteroide. Esto te habla de una infiltración exitosa. Otro paciente con dedo en gatillo, en in-plane, ahora sí veo la aguja, disparo y el hecho de ver líquido en la parte inferior del tendón me habla de que también estoy en el espacio adecuado, exitoso. Este paciente tiene un quiste epidermoide. ¿Y por qué lo puse? De hecho, en algunas charlas me han criticado algunos colegas porque me decían que el quiste epidermoide era quirúrgico. Claro que es quirúrgico. Este paciente es un campesino ya avanzado en años que, por supuesto que no le molestaba esa bola, pero tenía cierta miedo, cierta obsesión con que fuera cáncer. Yo vi la imagen que todos ustedes pueden ver aquí, le dije que era grasa y que eso no era cáncer, y el señor dijo, bueno, pero se puede hacer cáncer, ¿no? Le dije que, pues que no, que era grasa, y finalmente opté por picar el quiste epidermoide, demostrarle que era grasa, y el señor se fue muy contento de la consulta. Aquí hay otra manera de explicarles que la huella del transductor tiene que permanecer alejada, no solamente por cuestiones de antisepsia, sino porque se puede lastimar la huella del transductor con la aguja. Esto que parece pues bastante fácil de entender y casi imposible de que te pase, me pasó a mí, así es que se los paso como consejo, siempre tengan ese cuidado. Observen, en el nervio mediano, esta separación de aquí tiene que ser milimétrica, previa antisepsia de la sonda. En el nervio mediano, aquí está la metilprednisolona. Es muy importante tratar de que todo el tiempo lo hagamos con el in-plane, viendo la aguja. Se puede hacer un depósito en la parte superior, nos podemos retraer después y hacer otro depósito en la parte inferior, aunque generalmente conforme vamos depositando el medicamento, hidrodilatando o hidrodisecando, este se tiende a depositar en el canal del carpo, justo alrededor del nervio. Esta es una infiltración del nervio mediano. Les decía, ya vamos hacia la recta final. Y este también es nervio mediano, pero en longitudinal. El otro fue en transversal. Llego a la parte en donde veo claramente el radio, el semilunar, el hueso grande, el nervio mediano, el perineuro, y ahí disparo para los pacientes con túnel del carpo. Rodillas grandísimas, con mucho panículo adiposo, en las que es difícil obtener primeramente líquido. La guía ecográfica nos ayuda bastante, nos permite aspirar y posteriormente vencer el obstáculo. Miren cómo estoy como empujando a la membrana sinovial para que quede depositado el líquido y el paciente pueda recibir los beneficios. Sepan ustedes que muchos traumatólogos hacen esto a ciegas y desgraciadamente en algún porcentaje no tan despreciable queda fuera del sitio donde debe de quedar. Se puede infiltrar la cadera. Esta es la imagen sonográfica del lugar en donde debe de entrar la aguja. El derrame es fácilmente distinguible. Este es un paciente, su cadera izquierda, la cadera derecha. Aquí está claramente el derrame de la coxofemoral. Hay derrames que son mucho más importantes. Y observen cómo, en este caso de una paciente con coxartrosis, ubicamos el cuello del fémur. Aquí está la aguja. Entre más angulada esté, es mucho más difícil verla, pero se puede ver cómo entra finalmente el ácido hialurónico. Este es un quiste ganglión de la grasa de Hoffa, el que estaba septado o comunicado. Aquí está el tendón infrarrotuliano. Pudimos aspirar el contenido líquido y posteriormente pudimos
aplicar un medicamento. El paciente tenía mucho dolor en esta zona de la rodilla. Vamos a pasar a la siguiente. Quiste de Baker en un campo extendido, así es como se debe de hacer la infiltración, fenómeno de reverberancia y aspiración del quiste. Los quistes de Baker también son relativamente sencillos para aspirar. Un caso que vimos recientemente con la doctora Carbonell, ahí en mi estado, 37 años, un paciente que fue operado. Aquí están los túneles donde se le hizo la artroscopía, pero presentó derrame y una fístula. Esto fue persistente, no había cultivos positivos, hasta que volvimos a tomar con la guía ecográfica aquí este líquido y pedimos que se hiciera una búsqueda más exhaustiva, y este es un caso de actinomyces especies, algo poco frecuente, lo publicado es muy poquito. Al paciente se le dio el tratamiento y después de meses de haber pasado con derrames postquirúrgicos, ahora el paciente se encuentra bien. Un tip muy sencillo: meter un poquito de aire aquí ayuda como una referencia finalmente para purgar también todo el contenido que se da. Este es ácido hialurónico y así es como de un espacio virtual, fíjense, virtual, con muy pequeñito espacio para poder infiltrar, hacemos un espacio real. Miren qué maravilla lo que puede hacer la ecografía. Cualquiera de ustedes diría, ¿cómo puedo entrar ahí? Pues localizas ese pequeño espacio que es como de 1 milímetro y lo virtual tú lo haces real. Por eso la ecografía, como bien decía el doctor Giraldo, es adictiva. Una vez que haces esto, ya no lo puedes dejar, ya no puedes dejar de pensar que a tu paciente le va a ir mucho mejor haciendo este tipo de procedimientos. Ahora está en InPlane, la aguja, otra vez la burbujita, el ácido hialurónico, el medicamento ya tiene la aguja ahí. Entramos, ahí está en InPlane, un espacio muy pequeño, y lo vamos haciendo un espacio real, y tenemos la certeza de que esto no quedó en el músculo ni en la grasa, porque cuando queda ahí al paciente le suele doler mucho la aplicación. Tobillo, este es un paciente con artrosis de tobillo, aplicación de ácido hialurónico, InPlane, talón. En el caso de la bursa retrocalcánea profunda, recuerden que hay una superficial y una profunda. Esta paciente tiene espondilitis anquilosante, y en un plano transversal, pero siempre dentro, en el InPlane con la aguja visible, pudimos infiltrarle la bursa retrocalcánea profunda. Por último, la fascia plantar, observen aquí, 6 milímetros contra 3.2, una calcificación, y miren qué bonito, se puede meter la aguja en InPlane. Exactamente arriba del tendón es donde vamos a depositar el medicamento y al paciente le va a ir mucho mejor. Bueno, también algo de glándula salival. Esta es una glándula sana, eso espero, porque es la mía. Esta es la del paciente con síndrome de Sjögren, y algunos pacientes con cialorrea o con síndrome de Sjögren hacemos biopsias, aspiraciones, infiltraciones con muchísimo cuidado porque estamos en el cuello, así es que es muy importante. Aquí estamos justo a la mitad de la glándula salival. Por último, esta paciente la vi esta semana, una paciente con artritis reumatoide, una bursitis muy importante del hombro, y la aspiración, vean la aguja, aquí está el hueso. Esto permite que yo no toque el hueso con la aguja, en ningún momento lo toco, todo el tiempo estoy al interior de la bursa, pero sin lastimar el hueso. La paciente está sumamente tranquila viendo la pantalla, y miren la cantidad de líquido que obtuvimos: 49 mililitros de una bursa subacromial en el contexto de artritis reumatoide. Y por último, ¿cómo hay que practicar? Bueno, hay Phantoms que se pueden comprar, son carísimos, hay una marca que se llama Blue Phantom, pero hay Phantoms que se pueden hacer en el entorno médico casero, diría yo. Este es un artículo, también lo pueden tomar de la pantalla, en donde se indica cómo hacer modelos Phantom para poder hacer las prácticas. Hay otras modalidades que veremos en el diplomado, y básicamente con esto quiero decirles que
desde mi punto de vista, este es la evolución del médico que hace ecografía, sea trauma, reuma, médico del deporte, médico general, médico imagenólogo, perdón. Y por último, una articulación metacarpofalángica de una paciente con artritis reumatoide que me dio la idea de expresar la pasión que siento por el ultrasonido musculoesquelético. Muchísimas gracias por su atención.